Saludos amigos, en esta ocasión les doy buenas noches a todos los que nos están escuchando. Y bueno, pues hoy quisimos compartir una reflexión basada en Isaías 7:14, donde nos habla de la señal del Hijo de la Virgen. No la señal de la Virgen, pero más bien la señal del Hijo de la Virgen, que está en Isaías 7, versículo 14. Por tanto, el Señor mismo os dará señal. He aquí que la Virgen concebirá y dará a luz un hijo y llamará su nombre Emmanuel. Es una cita que también hace Mateo 1:21, pero Mateo agrega para sus oyentes una traducción donde ya le da el significado al término Emmanuel, que toda la porción del capítulo 7 de Isaías, 7, 8, 9, 10, 11 hasta el 12, hablan acerca de la profecía del Emmanuel. Son 6 capítulos que hablan de la venida del Emmanuel. De hecho, usa el término Emmanuel. Primero en 8:10 lo utiliza como una frase declarativa para decir Dios está con nosotros, Dios con nosotros. Pero también en 8:8 lo usa esa frase como un tratamiento. Un tratamiento es una forma del lenguaje donde se da un elogio y se habla con respeto. De hecho, en 8:8 dice, oh Emmanuel. Es una forma se le llama a esa expresión tratamiento. Todo estas porciones se enfoca en la llegada de un hijo. Ese hijo que aparece en dos formas, en una forma en donde se habla de la infancia, pero también en ese hijo hay una específica que trata de su edad en tanto niño hasta la adolescencia. Es decir, que hablan desde el mismo momento de la concepción. Por lo tanto, aunque Jesús entendemos, que ahorita voy a explicar del tema del Emmanuel, pero es toda esta porción que habla del Señor Jesucristo y entendemos que el Señor Jesús, Él es Dios eterno, es Padre eterno, es príncipe de paz. No tiene fecha de nacimiento, eso lo entendemos correctamente, pero Él en la eternidad siempre ha existido, Él es eterno. Pero como hombre hay un momento en el que Él incursiona en la historia de la humanidad y tiene un inicio. Definitivamente, como Dios no tiene fecha de nacimiento, pero como hombre sí hay una fecha de su concepción, sí hay un momento de su nacimiento y quiso como hombre irrumpir en la historia humana y dentro del tiempo hace su manifestación. Y es aquí, porque recuerden que a Dios se le entiende desde dos conceptos. El kairos de Dios, donde no hay tiempo humano que lo pueda medir, y el cronos humano. Y Él en el kairos siempre ha existido, pero quiso introducirse dentro del cronos por razón de su encarnación en el tiempo humano. De tal modo que hay una fecha para el inicio de su humanidad. Y es donde nosotros hablamos de la encarnación. Es ese cumpleaños en la tierra al que hace referencia a estos capítulos del 7, 8, 9, 10, 11 y 12 de Isaías. Como todos los humanos, nació, creció, se cansó, peligró y hasta podemos decir murió por razón de ser un ser humano. Y eso es muy interesante porque definitivamente era Dios, decimos, porque su sacrificio necesitaba ser de grande valor, pero necesitaba ser hombre para que pueda morir en una obra expiatoria. Y esa es la razón de lo que es el Emmanuel. Vamos a analizar todos estos capítulos del 7 al 12 rápidamente, porque recuerden que aquí hay un conflicto entre el rey del sur, que es de Judá, en este caso Acaz, que estaba en un conflicto con el rey de Asiria. El rey de Asiria se estaba aliando con Efraín, con el reino del norte, para venir a atacarlo. Y en este sentido es muy interesante. ¿Por qué razón? Es muy interesante esto que se está dando, porque entonces
se le hace una promesa a este rey, que no se preocupe, que Dios tiene un arma más poderosa que la alianza que pueda existir entre Asiria y Efraín, mucho más poderosa. Y esta arma era tan poderosa que le iba a demostrar que no necesitaba enviar un ángel poderoso para acabar con Asiria, que simplemente el poder que se iba a manifestar iba a ser en un bebé. Interesante esto, porque ese contraste tan grande, o sea, cuando Dios va a obrar, no necesita de los ángeles tan poderosos, pero miren cómo lo quiere hacer. Lo quiso hacer por medio de un bebé. Eso es algo súper interesante en este pasaje, porque hay un contraste entre ese Manuel, ese bebé, y Asiria, entre la tormenta que estaban viviendo y el sol. Y en ese sentido, porque ese Manuel, ese prometido que aparece en estos capítulos 7, 8, 9, 10, 11 y 12, esta profecía que emerge en una crisis local que estaba viviendo el pueblo de Israel, en este caso Judá, en esa crisis de amenaza de parte de todos los enemigos que lo rodeaban. Pero entonces hay dos promesas que aquí tenemos que tomar en cuenta. Dos. Unas se expresan, aparecen en forma singular, que se le hacen directamente al gobernante. Y están en singular las promesas, Y otra que aparece de una manera más totalitaria, porque en esta crisis quiero que vean que ahí se proyecta hasta los últimos días, como dice el 9.1. En el 9.1 es interesante porque vemos que esta profecía no era solamente local y no solamente le hablaba a Acaz en singular, porque hay elementos en esa profecía que tiene dos características. Uno, que se le habla a Acaz y esas palabras están directamente para Acaz, pero hay otras palabras que se van hasta los días finales. Y esto es lo interesante, donde son profecías que podemos decir de doble referencia o de doble cumplimiento, que se embarañan al mismo tiempo, o sea, se enlazan y como cables duples, ¿no? Que van, incluso se van amarrando ambas profecías y así se van a tener un cumplimiento. Josh Tamay dice: saludos hermanos desde Campeche, tus amigos de aquí de Samulá, un abrazo hasta Samulá. Samulá, bueno, pues sí, me acuerdo, claro que sí, hasta Samulá se va este abrazo. Y bueno, estamos haciendo aquí una reflexión sobre el capítulo 7, bueno, no solamente el 7, porque recuerden que el evangelio del Emanuel, o el tema del Emanuel, o la profecía del Emanuel abarca capítulos 7, 8, 9, 10, 11 y 12. Todo eso encierra la profecía del Emanuel, la venida de Emanuel, que obedece como punto de partida a un problema concreto con Acaz, que estaban siendo amenazados, y se va hacia un cumplimiento hasta el fin. Por ejemplo, en el 9.1 dice: mas no habrá siempre oscuridad para que está ahora, no habrá oscuridad para la que está ahora en angustia, tal como la aflicción que le vino en el tiempo que livianamente tocaron la primera vez en la tierra de Zabulón y a la tierra de Neftalí, pues al fin llenará la gloria el camino del mar de aquel lado del Jordán, en Galilea de los gentiles, porque está hablando que el Emanuel va a aparecer en la Galilea de los gentiles. Y recuerden que está anunciando lo que Mateo después lo va a desarrollar con más detalle. También se va a hablar de la dispersión universal en el capítulo 11. De modo que no solamente está hablando de algo concreto, esta profecía, como hemos dicho, sí emerge en una crisis contemporánea de Acaz, y hay palabras directas para Acaz que le revela, que dice que en términos y en tiempos personales se dirigen a Acaz, pero que también esas profecías se van a trasladar para el tiempo del fin. Así que hay un contraste muy claro. Mientras el rey Acaz recurre a un ejército para buscar seguridad,
Dios tiene su mirada puesto en algo más poderoso. ¿En qué? Que el recurso que Dios le va a dar para darle la victoria es un bebé. Interesante, un hijo, un bebé más poderoso que cualquier ejército junto. Eso es lo que está diciendo. Así que cuando Efraín o Israel, que es el reino del norte, unió fuerzas con Asiria contra Asiria, con la intención de obligar a Judá, el rey del sur, a aliarse con ellos, Isaías aconseja a aquel inexperto Acaz, que no tiene nada que temer. Isaías, llevando a su hijo Jasub, que recuerden que sus dos hijos de Isaías tenían profecías. Uno es Jasub, que le quería decir un remanente regresará. Su nombre sugiere juicio y gracia al pueblo que será reducido a un remanente. Sale a recordarle a Acaz del pacto davídico también, que promete un reino permanente, por lo que no tiene nada el que temer, y se lo declara en Isaías 7. Ahora, más adelante, Isaías también profetiza usando a otro hijo suyo en el capítulo 8. Pero la idea de estos reyes que hicieron alianza para derrotar a Acaz de la dinastía de David era poner a un títere, que era en este caso Tabel, para que sirviera de marioneta a ellos y así puedan, pues de alguna manera, tener control sobre Judá. Y de esta manera las promesas que tenía el linaje de David, pues puedan decir que desaparecieran con su descendencia. Pero Isaías va a retomar y decir, no se preocupen, lo único que debe de hacer Acaz es confiar y ver cómo Dios va haciendo caer a sus enemigos. Sí, Efraín en 65 años iba a dejar de ser pueblo, y eso lo estaba anunciando con todas sus alianzas que había hecho Efraín o el reino del norte, que hizo con pues Asiria. Pero ellos lo único que tenían que hacer es mantenerse aliados con esa fe, con ese Dios que les iba a enviar a un niño. Interesante eso, en este sentido. ¿Qué es lo que está diciendo aquí? Bueno, lo que le está diciendo es que confíen. Este tipo de señales proféticas que le da una señal. 7:14 le dice una señal. El Señor mismo les dará señal. Este tipo de señales proféticas que se le pide son muy comunes en las profecías de Isaías. Por ejemplo, a Ezequías, que es el hijo de Acaz, se le da también ese tipo de señales en el capítulo 37 y capítulo 38. Y al estudiar esta profecía, es necesario que veamos dos cosas, el plural y el singular en los textos. ¿Por qué? Porque cuando veamos el singular, cuando leemos en singular, nos damos cuenta que esas palabras están dirigidas al rey. Y cuando veamos los plurales, nos vamos a dar cuenta que está dirigido a toda la nación. El hermano Jesús Nolasco dice, saludos hermanos desde Champotón. Le mandamos un abrazo allá a nuestros hermanos de Champotón también, hermano Jesús. A ustedes también les apreciamos muchísimo. Y bueno, pues estamos hablando de la señal del Emanuel. Y es importante que lo entendamos para que veamos con los dos ojos, ¿no? Así como los lentes que tienen dos ojos. ¿Por qué? Porque hay un cumplimiento cercano y un cumplimiento más lejano. Así es. Y esas profecías de doble cumplimiento se enredan aquí en este pasaje. Y como hemos dicho, por ejemplo, cuando se dice a Acaz en el 7:17, sobre ti y sobre tu pueblo y sobre la casa de tu padre. Note bien cómo las profecías se van desenrollando. Hay profecías que son sobre él, sobre su pueblo y sobre la casa de tu padre, que es el reino davídico. Entonces nos damos cuenta que hay elementos que se van a cumplir en Acaz. Hay otros elementos que se van a cumplir en la casa de su padre, que es todo el pueblo, y otros que van a ser específicamente en la casa de Judá. Entonces, muy importante, o sea, del reino davídico. Esto es importante. ¿Por qué lo hace así? Porque no solo se conmovió el corazón de Acaz, sino que también se conmovió la casa de David, porque estaba siendo amenazado el trono de David, con la alianza que Asiria iba a hacer con el reino del norte, con Israel, y para destruir al reino del sur, que era Judá.
y entonces en la casa de David, donde estaba el reino de Judá, en el reino del sur, donde estaba Jerusalén. Entonces es importante esto que tengamos en cuenta, que la profecía no solamente va dirigida a Acaz, sino que también va dirigida a todo el pueblo del Señor de Israel. Estas profecías, que algunos escatólogos llaman así de doble referencia, se entretejen como las trenzas. Son profecías paralelas y se distinguen claramente cuando las estudiemos. ¿Por qué doy esta explicación? ¿Por qué? Porque muchas personas en redes sociales he visto que salen a anunciar diciendo que esta profecía no se refiere al Señor Jesucristo, y a veces son personas que están enredadas en grupos sectarios neomesiánicos y otros más. Y la cita de Mateo 1:21 que hace de este pasaje de 7:14, donde menciona a Emanuel y se lo aplica al Señor Jesucristo, dicen que es una cita forzada. Pero nos vamos a dar cuenta que no es una cita forzada, porque este pasaje tuvo un cumplimiento parcial en la época de Isaías, en Acaz, pero no fue total. No todos los elementos de esa profecía se cumplieron. Así que es importante entender en este sentido que él está expresando esta famosa señal del anuncio de un hijo que nacería de una virgen cuyo nombre es Emanuel. Ese mismo niño sería señal para Acaz en singular, pero también sería señal para todo su pueblo y para la casa de David, según dice el 7:17, porque no solamente Acaz, pero en el 7:17 dice: y Jehová habrá de venir sobre ti, sobre tu pueblo y sobre la casa de tu padre, días los cuales nunca vinieron desde el día que Efraín se apartó de Judá, esto para seguir al rey de Asiria. Entonces, ¿qué es lo que se está diciendo? Se está diciendo aquí claramente que no solamente son profecías para Acaz, es en el versículo 17 dice que es para la casa de su padre también y para todo el pueblo. Entonces, sobre este cumplimiento tenemos que llevar a los siguientes elementos. Primero, aquí se indica el tiempo de la concepción de un niño hasta la edad de las decisiones, dice el versículo 16, hasta la edad de las decisiones. Lo segundo es el nombre Emanuel, que podría ser puesto también por la mamá. Y el tercero, se anuncia un nacimiento de la realeza. Si es así, entonces se está dando un presagio para la realeza de la casa de David, es decir, la descendencia que había sido prometido el reino. Todo esto es difícil saber si el niño al que se está haciendo referencia, en el primer cumplimiento, ¿a quién se refería? Algunos atribuyen que se refiere a alguno de los hijos de Isaías, lo cual es complejo, muy difícil, porque aquí cuando se habla de los hijos de Isaías hay dos profecías, para cada uno de ellos hay una, y es en momentos concretos. Otros piensan que se refiere al hijo de Acaz, que en este caso sería Ezequías. Pero esto llevaría a un desfase porque Ezequías ya había nacido antes. En el anuncio de esta fecha ya Ezequías había nacido. De modo que no se está refiriendo ni a los hijos de Isaías ni al hijo de Acaz. Entonces puede ser de alguna virgen o mujer en edad casadera, porque es interesante ahorita que veamos el término que se utiliza aquí para virgen. Es un término, el término alma, se utiliza para una mujer que está en edad de dar hijos. Una joven puede ser casada o puede ser soltera. Eso es algo muy interesante. ¿Por qué se utiliza de esa manera? Porque recuerda que es una profecía de doble referencia, de doble cumplimiento. Y de modo que podía cumplirse una de esas partes de la profecía en la época de Acaz, pero dejaría sin cumplir una parte de esa profecía. Pero porque no solamente se estaba dando esto, sino se estaba incluyendo una señal. Y ahorita vamos a ver rápidamente cualquier posición que se tome sobre quién era
la persona que iba a dar, la virgen que iba a concebir, no niega en ninguna manera como lo aplica Mateo. Mateo lo aplica para el Mesías y no se contradice, aunque haya tenido un parcial cumplimiento en la época de Acaz. Primero, porque las expresiones plurales, recuerden, van dirigidas al pueblo cuando se habla de esta profecía como una señal para la casa de Israel, como una señal para la casa de Judá, para sus padres, como una señal para la casa de David. Es no únicamente en Acaz, sino para todo el pueblo. Esos son los plurales. Una cosa es la profecía para Acaz, recuerdan que son los singulares que se cumplieron en su época, pero los plurales no se cumplieron en la época de Acaz. Segundo, porque los participios cuando dice concebirá y dará a luz son indeterminados, ya que los participios hebreos no distinguen entre presente y futuro. Así que puede aplicarse a un cumplimiento inmediato en la época de Acaz y puede también aplicarse incluso sin que pierda su aplicación al tiempo futuro, como lo hace Mateo aplicándolo al Señor Jesucristo. Y en tercer lugar y más importante es que esta señal incluye un elemento milagroso, como lo dice el 7:10. El 7:10 dice de esta manera, que es algo muy importante lo que estamos diciendo, dice, habló también Jehová a Acaz diciendo, pide para ti señal de Jehová tu Dios, demandándola, ya sea de abajo en lo profundo o de arriba. Son dos elementos que ahí está poniendo. Y aquí es muy interesante, porque cuando se habla de la señal que pida de arriba, es decir, una señal dada por Dios mismo. Y escuchen esto, el hecho de que una persona que está casada conciba, es muy común, no necesita hacer una señal eso, porque generalmente es más raro que una persona sea estéril, pero una persona casada, una mujer casada, en edad de producir hijos, o de dar hijos, de ser fructífero, es muy común. Eso no sería una señal. De modo que aquí la palabra señal que se utiliza en el versículo 10 es muy interesante, porque en el 7:14 dice, el Señor mismo les dará señal, dice. Fíjate, si el Señor mismo le dará señal, quiere decir que no tuvieron cumplimiento. Si va a concebir siendo virgen, entonces aquí sí habría una señal, a menos que fuera casado. Y si es casado, pues ya no sería una señal. Pero en este sentido, si era algo milagroso, y la palabra que se usa para señal en el hebreo es mopet. Mopet es la palabra para señal, que quiere decir maravilla, portento o milagro, que significa tanto un acto divino como una manifestación especial del poder de Dios. Es como un anticipo de un hecho futuro que se está anunciando. Y en este sentido, cuando dice que el Señor mismo dará señal, es decir, que el nacimiento de este hijo tiene que ser producto de algo milagroso para que sea una señal. Y ciertamente el término señal que aquí se utiliza sí puede indicarse para fijar los tiempos de la victoria de Acaz, pero también puede aplicarse como un cumplimiento final a un acto de concepción sobrenatural en una doncella que no esté casada. Y que, porque imagínate, una joven sin casarse y sin tener relación con ningún varón, como lo dijo María, ¿cómo puede ser esto si yo no he conocido varón? Porque tenía que ser algo milagroso. Entonces, esa es la señal. En cuarto lugar, hay un artículo antes de la palabra virgen, que es el artículo la virgen, alma, que se emplea en sentido genérico para designar, dice Vine, el diccionario Vine, para alguna persona concreta desconocida. Así que se está hablando de la virgen, o sea, está profetizando
que va a existir una virgen y que va a venir en ella la señal sobrenatural que se va a manifestar de acuerdo a lo que dice ese texto. Así se distingue a la virgen de cualquier otra mujer casada, de cualquier adulta, de cualquier esposa, sino solo una muchacha. Esa va a ser la señal, una muchacha. Aunque la profecía puede incluir una aplicación, dijimos, parcialmente cumplida en Acaz, o en la época de Acaz, no puede haberse cumplido por completo en el nacimiento de, ya sea del hijo de Isaías, o ya sea del hijo de Acaz, que ya vimos que es imposible, porque en Isaías 9:6, de nuevo se anuncia la llegada. Fíjese, en el 8 nace el hijo de Isaías. Y todavía en el 9:6 se vuelve a anunciar. Así que no puede ser el hijo de Isaías, ni puede ser el hijo de Acaz que ya había nacido antes. Porque en el 9:6 ya se vuelve a anunciar de nuevo la llegada de ese hijo. Por lo tanto, se ve que en el capítulo 9 todavía la profecía de Emanuel está viva hasta el capítulo que es el 12. Hasta el capítulo 12 está viva la profecía del Emanuel, todavía no se ha cumplido. Entonces, eso es algo muy interesante que tenemos que tomar en cuenta, que puede ser prácticamente el anuncio que se está dando. Parcialmente se cumplió, pero todavía faltaba un cumplimiento final. La parte de la época de Isaías sí se cumplió, pero finalmente se iba a cumplir en su totalidad en el nacimiento de la concepción sobrenatural o virginal de Cristo. El término virgen que se utiliza aquí, interesante, porque tiene dos connotaciones, ya lo he dicho. ¿Por qué tiene dos connotaciones? ¿Por qué se utiliza el término alma? Para referirse a una mujer en edad de reproducción, pero también puede utilizarse para una doncella. Ahora, vean esto interesante que pasó, este dato de cómo Dios movió a los traductores de la Septuaginta. La Septuaginta es cuando se tradujo del hebreo al griego en el año 250, este texto. Los traductores, que fueron también ancianos judíos, 70 ancianos judíos se reunieron con autorización del Sanedrín judío para poder dar el legado de la traducción a Ptolomeo, para que tenga allá en Alejandría, en su biblioteca, en su arsenal de libros, porque dijeron ellos, ya tenemos casi todos los libros, solo nos falta el del judaísmo, pero no tenemos traductores. Entonces hablaron con el sumo sacerdote, él autorizó la traducción con 70 ancianos, expertos en hebreo, judíos y expertos también en griego. Y ellos seleccionaron la palabra que está aquí en Isaías, alma, y podían utilizar la palabra guné, que significaría mujer, para traducir 7:14 como virgen. La palabra guné quiere decir mujer casada. Una mujer casada o mujer en edad de producir hijos dará luz. Pero en lugar de usar la palabra guné, los traductores usaron, porque entendieron el sentido milagroso que aparece aquí, y utilizaron la palabra que aquí, partenos. Y partenos se traduce exclusivamente como una joven virgen que no está casada o que no ha sido tocada por varón. Y aunque en hebreo puede tener los dos usos, ellos se fueron a la referencia de Génesis 24, donde se utiliza ese término cuando se busca esposa para Isaac. Y se utiliza ese término aplicado allá a esa novia que todavía no había tenido relación, sino que era virgen, dice allá el siervo Eliezer. Es interesante, utilizan esta palabra partenos para traducir Isaías 7:14. Por tanto, el Señor le dará señal. He aquí, una joven que no está casada
va a concebir como una señal sobrenatural. Así lo están entendiendo esos traductores de la Septuaginta y utilizan el término partenos y no el término que es guné, para hablar de una mujer casada y que pueda concebir, porque eso lo entienden los traductores, que no puede ser una señal. Y esto es algo muy importante al momento de revisar el texto. Entonces, la Septuaginta elige partenos, cuyo equivalente más apropiado en castellano es doncella, la cual describe a una esposa en potencia como Rebeca. No es esposa, pero es una esposa en potencia y aparece en Génesis 24:43. O una joven como María en Éxodo 2:8. De modo que aquí podemos ver que el término presume, aunque no afirma contundentemente una virginidad, pero lo está implicando, lo cual pierde su vigencia en el acto matrimonial. Hay otro término que indica aquí condición de virgen, que podría ser utilizado como betulá, que es novia virgen. Igual se usa betulá, pero sin embargo podemos decir que betulá es más específico de una joven virgen en casa de su padre, pero no necesariamente con miras a casarse. Por eso no utiliza el término aquí Isaías, sino que se utiliza este término que puede tener dos sentidos, para una casada o para una soltera. Pero los traductores de la Septuaginta lo especifican como partenos, y partenos es una mujer, o una señorita, una doncella, una virgen que todavía no ha conocido varón. Y esa es la expresión que da el testimonio María. ¿Cómo puede ser esto si no he conocido varón? Esto es importante aquí por el hecho de que la profecía de doble referencia que se está dando, y eso no le quita que una alma llegue a ser virgen hasta llegar al matrimonio. Tampoco aquí en este pasaje se usa Isha, que sería un femenino para hablar de la parte contraste con el varón, porque denotaría solamente una mujer casada. O Nashin, que sería hembra en referencia al varón, pero específicamente aquí se utiliza para virgen. Interesante porque no solamente eso, en el 7:16 se habla del término niño, en el 7:16. Hasta que el niño empiece a discernir. Pero en este pasaje se está hablando en específico de su concepción, hasta su nacimiento cuando es un bebé. Y esto lo presenta, por ejemplo, en Isaías 9:6, que es otro tema que voy a tratar cuando dice hijo y niño. Dos términos. Hijo nos es dado, niño nos es dado. Es interesante porque allá habla de la infancia. Es interesante, ¿por qué? Porque la señal del hijo de la Virgen es un bebé. Ese bebé que iba a ser el más poderoso para poder derrotar a los enemigos de Israel. Iba a ser, por así decir, el arma secreta. El arma secreta del pueblo iba a ser un bebé. O sea, el más poderoso. Esto es algo impresionante en este sentido. Por tanto, aquí se está hablando, se refiere a un bebé, a un bebé que todavía no ha crecido. Por tanto, esa era la señal. Era el mismo momento de su nacimiento como un bebé, que es anunciado en 7:14 aquí y también en 9:6. El mismo día de su cumpleaños. El mismo día cuando los pastores llegaron, porque ellos vieron el día del nacimiento. Más adelante los magos vieron ya a un niño, porque ya había crecido. Son dos cosas diferentes en este sentido, pero aquí Isaías habla de la señal del hijo de la Virgen, de modo que al final estamos viendo que esta maravilla de Dios fue manifestado en carne como un bebé. Y esa es gracia que solo pudo venir de nuestro Señor Jesucristo, de nadie más. Porque el arma más poderosa que Dios les daba como señal era un bebé. Yo no sé cómo es que
que tantos creyentes incluso odian a este bebé. No puede ser que sean tan cabeza dura como Herodes, que incluso persiguen la celebración de la llegada. Si esta era una señal, dice el Señor mismo, por tanto el Señor mismo os dará señal. El Señor mismo les está dando señal. He aquí una virgen concebirá y dará a luz. Cuando está hablando de dar a luz, está hablando del mismo momento de su nacimiento, y llamará su nombre Emmanuel, y que Mateo dice, es traducido, es Dios con nosotros. ¿Cómo es posible que tanto odio por un bebé, cuando es una señal que Dios mismo le envió? ¿Saben qué es esto? El rechazo de esta señal, que es enviado del cielo y que es enviado por Dios mismo. Esto es ser demasiado cabeza dura. ¿Cómo es posible que voy a odiar a ese bebé si es enviado de Dios? ¿Cómo solamente una mente con demasiada maldad puede odiar a un bebé? Puede mirar a un bebé con ojos de odio, como muchos lo están haciendo en redes, que están odiando a ese bebé, que aquí ese bebé no es cualquier bebé, es la señal de Dios. El Señor mismo os dará señal. Ya les dio señal. Incluso hasta lo publican cuando llegue Navidad. No les voy a decir nada, pero habrá señales. Habrá señales. Sí, pues Dios ya les dio señales. Y estos cabeza dura rechazan la señal del Emmanuel, Dios con nosotros, del bebé que está acostado en un pesebre. Pero tú no puedes mirar a un bebé con ojos de odio, a menos que seas demasiado terrorista. Por cierto, les comento, este odio de la Navidad que comenzó en los años 80, porque precisamente en los Estados Unidos empieza un movimiento por ciudadanos yihadistas o maometanos, e incluso hasta del judaísmo extremo, para acabar las festividades de Navidad. Y ese movimiento se unieron los testigos de Jehová, se unieron ciertos cristianos despistados de ya hacia acá, y empieza porque antes de los 80 todo mundo celebraba la Navidad, incluso aquí se predicaba, hacíamos dramas y tantas cosas para predicar el mensaje del Evangelio, y de un tiempo aquí hay un odio grande. Solamente terroristas espirituales pueden odiar a un bebé, porque es la señal, es el Hijo de la paz, la reconciliación de Dios con los hombres. Mira un bebé, ¿qué de maligno puede tener un bebé? Pero ahora ya satanizaron esa señal. Y esto es algo muy triste. Tenemos que retomar, tenemos que volver a exaltar la señal del Hijo de la Virgen, la señal que Dios mismo les envió, el Señor mismo, porque le dijeron a Acaz, pide señal, y él no pidió señal. Entonces dijo el profeta, pues Dios mismo te dará señal. He aquí la Virgen concebirá y dará a luz un hijo. Dar a luz, el momento mismo en que esa Virgen iba a dar a luz, esa es la señal del Emmanuel. Queridos amigos, pues aquí está. Aquí está la exposición del día de hoy. No sé si hay algún comentario. Si no hay, bueno, pues vamos a finalizar nuestra transmisión. Que Dios me los bendiga y pasen excelente noche. Saludos desde Cozumel.